No, un poquito. Bueno, vamos a hablar de algo más. Perseverad en la... ¿Y por qué tengo que perseverar en la oración? Para mí el vivir es... Cristo. Y Cristo era un hombre de oración. Escucha a Cristo. Escucha el Evangelio. Jesús se levantaba muy de mañana, Orar. siendo aún oscuro, De noche. se iba a un lugar aparte y allí oraba. Muy de mañana. Mientras el resto dormía y recuperaba fuerzas del trabajo del día anterior, Cristo se levantaba temprano, iba a un lugar y oraba. Cristo tiene que tomar una decisión seria, solemne. Va a escoger del grupo de discípulos a 12 para hacerlos sus apóstoles, que estuvieran con él. Pasó toda la noche En vela. Mirando. Cristo está predicando y se da cuenta que la palabra está impactando a la gente. ¿Y sabe lo que dice? Te alabo, Padre, Señor del cielo, ora. Cristo entra en el conflicto final de su vida, en su experiencia en Getsemaní. ¿Qué hace? Ora. Cristo está en la cruz, recibe el desamparo del Padre, comienza la experiencia de la muerte espiritual y viene por fin la luz después de las tinieblas. ¿Qué hace Cristo? Ora. Ora. Y cuando al final de su vida va a entregar su espíritu al Padre, lo hace en oración recitando un versículo de un salmo. Cristo ora. Por tanto, ¿qué dice el texto? Perseverad. Ojo, puedes orar dormido. Velando en ella. Con acción De gracias. Persevera, estate despierto, mantente despierto en la oración, porque entre otras cosas vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Orando también por nosotros. Aquí tienes oración misionera. La carta requeriría mucho tiempo de estudio, ¿os dais cuenta, verdad? Oración misionera, ora por nosotros, porque necesitamos que Dios abra puerta para predicar la palabra. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos ser sostenidos por vosotros. Amén. Mis amados hermanos, Amén. la Iglesia hoy no se ocupa lo que debiera de la evangelización, pero tampoco ora por la obra misionera. Amén. Yo pregunto, ¿conocéis como iglesias aquí presentes obra misionera, lo que está pasando en el mundo misionero? Sí. ¿Tenéis buena información? Sí. Bueno, no llega mucha, de vez en cuando algo. Ponte en contacto con todas las agencias misioneras y que te manden informes. El año pasado estábamos en Córdoba. Había un campamento grande de jóvenes universitarios, y una noche se presentó un desafío. Una misionera en la India, Elvira Moyano, tuvo cáncer, se recuperó del cáncer. Le dijeron, quédate en tu Hispanoamérica. Ella dijo, no, yo vuelvo a la India. Y el gran problema que esta mujer tenía, ¿sabéis qué era? Necesitaba para cubrir su sostenimiento de un año $1,000. Solamente. Y nadie se había ocupado de ella. Tienen que ser los jóvenes que, tocados por la necesidad, ofrendaron los $1,000. ¿Tú sabías esto? No. Porque estamos encerrados en nuestras cuatro paredes. Porque nuestro problema es este local y la acera de enfrente. Pero Cristo nos dice, ir por todo el mundo. No vamos a ir, Señor, tenemos nuestro trabajo aquí en Almería, nuestras casas, nuestra familia. Pero no te desocupes, no te desentiendas de la obra misionera de muchos hermanos tuyos que hoy, con hambre, están predicando el Evangelio en donde tú y yo teníamos que estar. Amén. ¿Te das cuenta de esto? Esto es un impacto necesario que tenemos que aprender, y Pablo dice, sostenedme en oración. Cuesta mucho orar. Y ahora mira a los de afuera. Anda muy sabiamente con los de afuera, no perdiendo el tiempo. Si hay algo que se pierde hoy en día con los de afuera es el tiempo. Hombre, no seas un huraño, ¿eh? Dios tampoco te llama a meterte en tu casa y no salir ni asomar para nada un pico afuera. Pero no pierdas el tiempo en tonterías. Aprovecha. Redime es comprar. Compra ese tiempo. Porque el tiempo es algo que pasa por delante de ti. ¿Puedes recuperarlo?
Has perdido el tiempo, no tiene recuperación. Con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y cuando habléis con la gente, vuestra palabra siempre con gracia. Esto no significa un idioma perfecto que hace agradable la conversación. Un hombre que maneja el idioma tremendamente. Si es posible también, eso también es bueno. Pero con gracia, con la gracia de Dios y sazonada con sal, que dijo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Y específicamente la sal genera sed. Por tanto, a los que trabajan en petróleo, por ejemplo, en la selva venezolana, en la zona cálida, le dan obligatoriamente una pastilla de sal. ¿Para qué? Para que beba. Porque si no, debajo del calor del sol te deshidratas, si no rotas. Por tanto, vosotros sois sal, que despertáis el deseo de beber. ¿Y quién es el agua? Yo soy el agua viva, dice Jesús. El que bebe no tendrá sed jamás. Por tanto, estás en el mundo para que tu forma de hablar impacte y genere deseo de Cristo. Y ahora va a terminar ya. Habló mucho de él durante la carta, ¿verdad? Le contó a todos lo que estaba pasando, los problemas que tenía, ni una palabra de él. Al final dice, en cuanto a lo que a mí se refiere, todos tienen ganas de saber qué pasa con Pablo. Todos saben que está encarcelado y que está esperando sentencia. Puede ser positiva o puede ser negativa. En cuanto a lo que a mí pasa, os lo hará saber Tíquico, el hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. ¡Qué grandeza de Pablo! El gran apóstol llama a uno de los suyos consiervo, porque él es apóstol por don y por comisión, pero es siervo por comisión. De modo que cualquier hermano es consiervo tuyo. Los grandes títulos de la puerta de la iglesia para dentro de la iglesia, siervos y consiervos. Y ahora versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Ahora observad que probablemente hay un paréntesis que se ha intercalado en algunas copias y que no está en el original de la carta. Leo el versículo tal como está en el original. El cual he enviado a vosotros para esto mismo y que conforte vuestros corazones. Esa parte, para que conozca lo que a vosotros se refiere, probablemente no está. Porque no lo envía para informarse de lo que pasa en la iglesia, que se lo cuenta Pablo. Lo envía para que le informe a Colosas de lo que le pasa a Pablo. Es todo el contexto que hay aquí. Y dice a continuación, y conforte vuestros corazones con Onésimo. Oye, ¿quién es Onésimo? El esclavo de Filemón. De manera que este Onésimo, que es un esclavo y que Pablo le dice a Filemón, te ha hecho una perrada grande, un desaguisado impresionante, te ha robado, en fin. Pero ahora es, ¿sabe lo que es? Un amado y fiel hermano. Encontró a Cristo. ¿Sigue siendo esclavo socialmente? Sí. Lo envía a Filemón para que Filemón determine lo que va a hacer. Pero sea esclavo o no, es un hermano fiel y es uno de vosotros. Los griegos tenían mucho orgullo en distinguirse de los esclavos. El esclavo era el esclavo. La sociedad era la sociedad. Y dice, es uno de vosotros, de los de la iglesia, un hermano. Por tanto, hay que tomarlo así, no por su condición social, sino por lo que es con vosotros en Cristo. Y todo lo que pasa por aquí, os lo hará saber. Y ahora vienen las salutaciones finales. Aristarco, mi compañero de prisiones. Y Marcos, el sobrino, o el primo, da lo mismo, de Bernabé. Tomémoslo como sobrino. ¿Sabéis quién es este Marcos? El del Evangelio, pero es aquel por el cual tuvo el gran lío Pablo con Bernabé. Que Bernabé le dice, vamos a llevar al sobrino, ¿te parece? Yo no llevo desertores, pero Pablo, demos una oportunidad. Te digo que no.
aquello crece, dice el texto griego, hasta el paroxismo, es decir, hasta que se salieron los dos de madre. ¿Y qué ocurre? Uno por una puerta y el otro por la otra. Bernabé siguió llevando a Juan Marcos. Y Juan Marcos aprendió de Pablo algo muy serio. La obra es seria. Bueno, alguien lo va a decir, pero es que él no tuvo llamado misionero, me da lo mismo. La obra es seria. Amén. Segundo, no hay posibilidad de condenar a alguien perpetuamente. Hay que darle una oportunidad. Pero quien yo creo que influyó de forma radical en Juan Marcos fue Pedro. Pablo le dijo, Juan Marcos, así. Y Bernabé, Juan Marcos, así. Ahora, Pedro se sentó con Juan Marcos muchas veces. Y con Juan Marcos te voy a contar mi historia. Una vez, en el mar de Galilea, en medio del temporal, el Señor se puso de pie, dijo al viento, calla, y al mar enmudece. Posiblemente, estoy dejando volar la imaginación, posiblemente un día iban para su casa y Pedro sintió cantar un gallo. Y 2 lágrimas corrieron por las mejillas de Pedro. Y le dijo, Juan Marcos, ¿por qué lloras, Pedro? Le dijo, ay, yo negué a Jesús. Pero él lo único que me dijo es, Pedro, te amo. De modo que cuando Juan Marcos termina la escuela teológica, no escribe una epístola, escribe un evangelio. Y cuando Juan Marcos escribe un evangelio, no digo que fue en los tiempos de Pablo mismo, pero cuando Juan Marcos está saturado de Cristo, Pablo dice a Timoteo, tráelo porque me es útil para el ministerio. No eres útil. Yo no soy útil para el ministerio mientras Cristo no sea el centro de mi vida. Mientras Cristo no fluya en el mensaje, mientras Cristo no fluya en el testimonio, mientras Cristo no fluya en el hogar, no soy útil. Necesito recuperar a Jesús. Y menciona a Juan Marcos y dice, mira, y se han dado instrucciones para que lo recibáis. No creas que porque una persona ha tenido un fallo, yo no sé cuál es el fallo de él, puede ser que el que no quiso ir al interior, bien, no importa. No hay que recordar el fracaso de la persona. Hay que darle la bienvenida cariñosa en la congregación. Saludad a los hermanos en la Odisea. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, fíjate. Demas, el que en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, dirá, Demas me ha desamparado amando el mundo. Y nos da la impresión de que Demas fue un desertor y se volvió al mundo y al pecado y a la corrupción. No dice eso. Lo que pasa es que Demas dejó de tener como prioridad estar con Pablo en la cárcel o cerca de él para salir a sus cosas y a sus negocios. ¿Es ilícito? No es ilícito, pero valoró más los bienes temporales que el servicio al siervo de Dios. Que sea leída, que la de la Odisea la leáis vosotros y decid a Arquipo, hijo, seguramente de Filemón. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Que pongas en ejercicio los dones que respaldan el ministerio. No hay ministerio sin don. Por tanto, respaldando el ministerio, notad que hay una distinción muy interesante cuando Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple, de modo que Timoteo no tenía seguramente el don de evangelista. Era un maestro, era un hombre, parece ser, con un carácter un tanto tímido. El evangelista tenía que ser como Tito, un tanque Sherman. Es decir, tenía que enfrentarse. Mira, Tito, te voy a dejar en Creta para que pongas orden. Déjame. Pero mira que son, dicen los poetas, malas bestias. Déjamelo, va a haber orden. Este es Tito. Timoteo,
mira que si Timoteo va a vosotros, tenedlo contigo. Es muy distinto uno del otro. Ahora, tiene que cumplir, tiene que hacer la obra, no tiene el don, pero tiene que hacer la obra y tiene que cumplir el ministerio, los dones. Y por último, la salutación de mi propia mano de Pablo. Pablo al final del escrito ponía su firma. Y no ponía solamente su firma, ponía unas palabritas más. Acordaos de mis... Y ahora, el saludo típico de Pablo. La gracia sea. La gracia que salva es la gracia que sostiene. Amén. Y la gracia que glorifica. Amén. ¿Has sentido esta mañana la gracia? Amén. ¿Has subido a la cruz como cantábamos y has visto al crucificado? ¿Y has sentido que no hay ninguna condenación para ti porque estás en Cristo? ¿Has sentido como un día la gracia impactó en tu vida y te ha salvado por gracia mediante la fe? Amén. ¿Has sentido como la gracia fluye desde la eternidad y viene y se expresa en Cristo, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad? ¿Has visto la bandera de la gracia ondeando en la cruz de Cristo esta mañana? Que entre el cielo y la tierra se ha desplegado por Dios y que nunca será arriada, porque la gracia salva mientras haya hombres en la tierra. Pero la gracia es la que conduce la vida. La gracia es esa caricia que cuando tienes una pregunta sin respuesta te dice yo estoy contigo. La gracia es esa mano del pastor que cuando has tropezado y has caído se extiende para levantar. La gracia es ese mensaje de Dios que dice te amo porque estás en mi Hijo. La gracia es la esperanza que es Cristo en nosotros y que se manifiesta con aquello que viene como regalo de la gracia. Y la gracia se manifiesta finalmente en el momento en que el Señor nos llame para estar para siempre con Él. Y el apóstol Pedro dice, esperad en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí tienes la gracia. Esta gracia es la que está haciendo que esta iglesia se haya levantado y permanezca. Amén. Esta gracia es lo que está haciendo que haya servicio y ministerio dentro de la iglesia. Esta gracia es la que viene esta mañana a desafiaros a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta gracia es la que está promoviendo una nueva acción dinámica de la obra suya aquí en Almería para que esta ciudad necesitada de Cristo sea impactada por los creyentes. En sus hogares, en sus trabajos, en su escuela, en la universidad, no sé dónde, sea impactada porque hay personas que no solo hablan de Cristo, sino específicamente viven a Cristo. Y tal vez esta mañana haya entrado alguien aquí con un corazón roto, mirándome atentamente, pero con profunda angustia en el alma. Es posible que haya una pregunta que no tiene respuesta. Escucha la oración. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en tus momentos críticos, Dios va a dar mayor gracia para que podáis estar firmes y podáis orar. Hermanos, tomando las palabras de Pablo, también las digo a vosotros también. La gracia del Señor Jesucristo sea